Voy a empezar a grabar y compartir pantalla. Chiquillos, me esperan un poquito porque creo que pasó algo afuera, ¿ya? ¿Está la tía Tracy? Sí. Sí. Voy a compartir pantalla y voy a poner la guía acá, que es el primer ejercicio, ¿ya? Para que leamos por mientras lo que está ahí. ¿Se ve la pantalla? No. ¿No? ¿Ya? ¿Y ahí? ¿Ahí se ve? ¿Sí? Ya. Sí. Ya. Leamos este poema entonces donde dice: chisporrotea en el aceite hirviendo la alegría del mundo. Las papas fritas entran en el sartén como nevadas plumas de cisne matutino y salen semidoradas por el crepitante ámbar de olivas. El ajo les añade su terrenal fragancia, la pimienta, polen que atravesó los arrecifes, y vestidas de nuevo con traje de marfil, llenan el plato con la repetición de su abundancia y su sabrosa sencillez de tierra. Entonces, ¿cuál sería el hablante lírico del texto anterior? ¿Será una persona que come papas fritas? ¿O será una que describe cómo se preparan las papas fritas? Sí. Una persona que describe cómo se preparan las papas fritas, porque miren, fíjense que dicen ahí, chisporrotean en el aceite hirviendo, ¿ya? Después dice, las papas fritas entran en la sartén como nevadas plumas y salen semidoradas por el crepitante ámbar de las olivas. El ajo les añade su terrenal fragancia, la pimienta, polen que atravesó los arrecifes, y vestidas de nuevo con traje de marfil, ¿cierto? Llenan el plato con la repetición de su abundancia y su sabrosa sencillez. O sea, es una persona que está describiendo cómo se preparan las papas fritas. Claro. Ahí, como dice la tía Tracy, la persona está describiendo paso a paso cómo echa los ingredientes para preparar estas papas fritas, y no es solamente alguien que come papas fritas, porque aquí no nos dice en ningún momento que me estoy comiendo las papas fritas y estoy disfrutando su sabor, porque ahí ya sería como otra cosa. Claro. Así que es la alternativa C. Así es como tienen que hacer ustedes esta primera parte de los ejercicios del hablante lírico, porque después hay otro fragmento donde también tienen que hacer el mismo ejercicio y decir aquí cuál es la alternativa correcta. ¿Ya? Los que recuerden silenciar su micrófono. Profe, Dígame. hay alguien que está viendo TikTok y no sé por qué estoy sospechando al José. Ya voy a revisar ahí eso. Chiquillos, concéntrense. Échenlo de la nave. Esto tiene que ver con el proyecto que se viene para las otras semanas, ¿ya? Sí. La idea es que ustedes puedan entender súper bien esto y les quede bien clarito. Dejemos de rayar ahí la pantalla por mientras. Ya, entonces tenemos en la parte 3, que dice, lee los siguientes fragmentos e indica cuál es el objeto lírico en cada caso. En el ejercicio anterior nosotros teníamos que reconocer el hablante lírico, pero ahora vamos a reconocer el objeto lírico. ¿Y qué dijimos nosotros que era el objeto lírico? Lo que motivó a escribir el poema, lo que le inspiró. Perfecto. Entonces va a ser lo que me inspira para poder escribir este poema. En el caso del primer fragmento dice, cebolla luminosa redoma, pétalo a pétalo se formó tu hermosura, escamas de cristal se acrecentaron, y en el secreto de la tierra oscura se redondeó tu vientre de rocío. Entonces dice acá, ¿cuál es el objeto lírico del texto anterior? Y ahí ya me marcaron la alternativa B, la cebolla.
Y de hecho dice al principio cebolla, entonces nosotros ya tenemos la clave ahí para poder saber cuál es el objeto lírico en este caso. Después tenemos otro fragmento que también tienen que hacer exactamente lo mismo y decir cuál es el objeto lírico. En la parte 4, ahora nosotros nos vamos a fijar en el motivo lírico. Dice, lee los siguientes fragmentos e indica cuál es el motivo lírico en cada caso. Y dice ahí, y pues solo mi pieza, yazgo en cama, yazgo enfermo, yacer es estar así como tirado en la cama, ¿ya? Para espantar la tristeza, duermo. ¿Cuál es el motivo lírico del texto anterior? Nosotros dijimos Una que persona enferma. el motivo lírico puede ser un sentimiento o un tema también del cual va a tratar este poema. Y dice letra A, una persona enferma, B, Una persona enferma. el pesimismo ante una enfermedad, o C, la angustia por la soledad. ¿Cuál será? Una Dice, persona enferma. Cero con enfermedad. y pues solo en amplia pieza. ¿La persona cómo está? ¿Está sola o está acompañada? La angustia por la soledad. Ya, alguien dice Tía, acá, dice la angustia por la soledad. Yo. Súper bien, porque después más adelante dice, para espantar la tristeza duermo. O sea que esta persona está contenta o está angustiada porque está enferma. Angustia, está Está triste porque está angustiada. solo. Es claro, está triste, está solo. Entonces la No le angustia gusta por la... dormirse. Ese va a ser el tema o el sentimiento de este poema, de este fragmento. Ya entonces marcamos ahí la letra. ¿Qué letra? tía, La ¿Qué C. La C. La C. ¿Qué pasó, Matías? por si acaso yo no estaba rayando, yo solamente rayo cuando es la respuesta, pero no rayo, todo hago un circulito. Ya. Aquí me aparece en todo caso quién está rayando, así que después voy a hablar con esa persona. Dice después en la parte 5, lee los siguientes fragmentos e indica cuál es el temple de ánimo. Nosotros dijimos que el temple de ánimo es el estado de ánimo del hablante, ya que va a expresar el hablante ahí dentro del poema, y que se relacionaba también con el motivo lírico. O sea, si yo descubría uno, podía descubrir el otro también. Y tengo que Es hacer nostalgia. Es tengo la que B. hacer la pregunta, ¿cómo se siente el hablante lírico? Así como una clave para poder distinguir. Entonces la primera dice, no sé lo que he soñado en la noche pasada, triste, muy triste debió ser el sueño, pues despierto la angustia me duraba. Entonces, ¿cuál es el temple de ánimo? ¿Cuál es el estado de Nostalgia. ánimo? Dice A, angustia, B, nostalgia o C, pesimismo. Y aquí Yo me digo que es marca nostalgia. que es la letra A, la angustia. Y de hecho dice ahí, pues despierto la angustia me duraba. Estaba triste y sentía angustia. Nostalgia es como cuando uno se acuerda de algo o le provoca pena o tiene recuerdos bonitos y echa de menos como eso. Esa es la nostalgia, ¿ya? Y el pesimismo es ya decir, ah, no, como que no me gusta mi vida, todo eso, y esto no lo está reflejando acá el hablante, sino que está diciendo que está triste, ya está triste, y le duraba esa angustia que tenía él que le provocaba la tristeza. Entonces, nosotros decimos que es la letra A, como bien me marcaron ahí. Y eso mismo lo van a hacer con la siguiente, que ahí se repite el ejemplo anterior, que era el de la cebolla. ¿Ya? Pero aquí ya hay que decir cuál es el temple de ánimo. Y ahí borren en la guía, por favor, porque dice motivo lírico y tienen que En poner... clase online sale, vos. ¿Tiene el audio prendido? Sí. ¡Pajero! Acuérdense de desconectar su micrófono. Después la 6 dice, lee el siguiente poema y luego responde las preguntas. Entonces aquí hay un poema que dice, cultivo una rosa blanca, hay un vocabulario al lado, porque hay unas palabras marcadas. ¿Ya? Está franca, cardo y ortiga. Dice, cultivo una rosa blanca en junio como enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Franca entonces tenemos que sincera, sinónimo. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo la rosa blanca. Y aquí estas palabras que dice cardo es una planta que tiene espinas y la ortiga es una planta que provoca alergia si uno la toca porque tiene como unos pelitos chiquititos que al tocarla clavan también y pican. Entonces, Tía, dígame, ¿puedo responderla?
Ya, pero vamos analizando primero el poema. Nosotros vimos la estructura externa del poema. ¿Cuántas estrofas tiene este poema? 2, 2 estrofas, súper bien. ¿Y cuántos versos tiene el poema? 8, Tiene 8 en total. La primera estrofa, ¿cuántos versos tiene? 4, Y la segunda, 4. 4 también. Ya, en la primera estrofa, ¿a quién el hablante le daría una rosa blanca? ¿Le cultivaría una rosa blanca? Para su amigo sincero. Para el amigo, ¿cierto? Pero después dice, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, o sea, una persona que se porte mal con él, ¿qué va a hacer? ¿Le va a dar un cardo o una ortiga? ¿O le va a dar también una rosa blanca? Una rosa blanca. También le va a dar una rosa blanca. Entonces dice la letra A. Enumera los versos y encierra las estrofas, como alguien lo hizo por ahí. Luego responde cuántos versos y cuántas estrofas tiene este poema, lo que vimos recién. Después la B. ¿Quién es el hablante lírico del poema? Matías, tú puedes responder esta. ¿Sabes quién puede ser el hablante lírico? Em, pero ¿puedes subir un poco Ya, al poema? a ver. Ahí. José Martí. José Martí. Cuidado ahí. Acuérdense que cuando nos aparece el nombre de alguien ahí, siempre es el poeta, ¿ya? Pero el hablante lírico es el ser ficticio, la voz que nos va a contar este poema. Lindsay, Yo sé, yo sé. a ver, Lindsay, dígame. En este caso, como no dice así como madre, padre, en este caso el hablante lírico seríamos nosotros. ¿Ya? Nosotros que estamos cultivando, ¿qué cosa? Una rosa blanca. Ya podemos decir una persona que está cultivando una rosa blanca. ¿Ya? Si de repente nosotros no sabemos, ¿cierto? Porque la Lindsay me dice, aquí no dice específicamente si es una madre, un hijo, no dice nada de eso específico. Yo tengo que deducirlo. Por lo tanto, si yo no sé, no estoy muy seguro, digo una persona. ¿Y qué hace esta persona? Está cultivando una rosa blanca. ¿Ya? Esa es la forma. Si yo no estoy seguro, digo una persona, después le agrego lo demás que quiere transmitirme el poema. Después dice la C. ¿Cuál es el motivo lírico de este poema? ¿Cuál será el tema? ¿Cuál será el Las sentimiento? amistades, Ya puede ser la amistad. ¿Qué más podrá hacer? ¿Podrá hacer algo más? Ahí ustedes tendrían que completar si se les ocurre algún otro motivo lírico que tenga el poema. Y después dice la letra D. ¿Con qué emociones se relaciona el cardo, la ortiga y la rosa? Por ejemplo, el cardo y la ortiga. Nosotros vimos las características que tenían esas plantas. ¿Ya? ¿Qué será el cardo y la ortiga? ¿Con qué emoción se relaciona? te dañan. Y te dañan, ¿cierto? Porque clavan. Ese Entonces, tema. claro. Entonces dice, como dice acá, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo mi ortiga cultivo la rosa blanca. O sea que aunque la persona le haga daño a él, al hablante, Él y, hace lo mismo que le hace la otra persona. claro, no le va a hacer lo mismo, sino que le va a dar una rosa blanca. ¿Y la rosa qué significaría? ¿Qué emoción nos traería una rosa? Amor. Una amistad Amor, sincera. claro, amor, como dice también la Lindsay, una amistad sincera. Entonces ahí tenemos como el significado, la rosa como que significa todo lo lindo, y el cardo y la ortiga lo que daña, como decía ahí la compañía. Súper bien. Entonces esa sería la guía número 11. Ahora nosotros vamos a pasar a la guía número 12. Profe, qué hago si no tengo esas dos guías? Después va a tener que conseguirse las Benja y revisar bien, porque yo creo que la debes tener. Y puedes verla también en la página de la escuela. ¿Cómo se llama la página de la escuela? La página de la escuela es escuelasantana.cl, Ya. ¿ya? Para que lo vean ahí. Están todas las guías que nosotros hemos visto. Entonces dice, interpretar el lenguaje figurado en un poema. El lenguaje entrega muchas posibilidades de expresión. ¿Te has sentido identificado o identificada con una canción o con un poema? En esta guía te invitamos a conocer e interpretar lo que célebres poetas han escrito sobre la naturaleza y su entorno.
Entonces dice, para comenzar, observa la siguiente imagen y responde las preguntas a continuación. Y dice humor gráfico y sale ahí, se destapó la olla. ¿Qué significará el se destapó la olla? ¿Qué significará eso? ¿Un chiste? Ya, ahí tenemos una imagen, ¿sí? Sale una olla, pero ¿es una olla como la conocemos nosotros o tiene alguna característica especial? Que Está se le puede sacar humanizada. la tapa. Ya, está humanizada, se está sacando ahí la tapa. ¿Y cómo nosotros vemos que está humanizada? Porque tiene brazos, piernas, Ya tiene brazos, tiene piernas, ¿qué más tiene? ojos, Ojos boca. y boca, ¿cierto? Entonces dice aquí, ¿qué relación existe entre la imagen y la Alguien está expresión que jugando Free ilustra? Fire. Profe, le tengo que decir algo. ¿Qué pasa, Benja? Hay alguien llamado iPhone. Sí, que se cambie el nombre, por favor, para saber quién es. Gracias, Benja. Tenemos Tía, que escribir ahí. Dígame, Matías. la última cosa que voy a decir, lo siento por interrumpirla, pero creo que los que vienen con nombre de celular es porque es el celular simplemente y Sí, así se colocan en Soma automáticamente. claro. Lo que pasa es que igual uno puede cambiar el nombre de usuario. Listo, tía, era yo. Ya, muchas gracias. Entonces dice la uno, ¿qué relación existe entre la imagen y la expresión que ilustra? ¿Se relaciona como la frase que dice se destapó la olla con el dibujo que está ahí? Sí. ¿Se relaciona? ¿Ya? Entonces tienen que explicar ahí de qué forma se relaciona. Y la dos, ¿cuál crees que era el propósito del autor al representarla de esta manera? O sea, ¿por qué o con qué objetivo hizo eso? O sea, ¿cuál era la idea de dibujarla de esa forma la olla? Yo sé, Para que vean que se destapó la olla. Ya para que vean que se destapó la olla, para que quede como más claro. A ver, Matías, tú me querías decir algo. intentó hacer un chiste de También desestapó la... intentó hacer un chiste con la frase que está ahí. Y después dice la 3. ¿A qué se refiere la expresión se destapó la olla? ¿Qué significa eso? ¿Lo habían escuchado alguna vez? Cuando dicen, se destapó Creo que yo la sé. olla. Es como una frase súper típica, súper común. Por ejemplo, alguien le está contando algo a otra persona y de repente llega uno que escucha y dice, se destapó la olla. Así como, Quizás que el chisme, que se esparrama el chisme. ya, Sí. sí, Tía, así como, parece Matías, que parece chiste de viejito. claro, parece un chiste viejito, pero se El usa harto. Benja Álvarez dice que se supo todo, que Sí, significa que se supo todo. eso mismo. Cuando uno dice se destapó la olla es porque se supo todo, se conoció el secreto, ¿ya? Eso La es, Fernanda dice que se supo la verdad. se Sí. supo la verdad, sí. Excelente. Entonces esa es una forma que nosotros tenemos para poder referirnos a eso, que se supo todo, se supo la verdad. Y eso es el lenguaje figurado, lo que vemos ahí nosotros, tanto en la imagen que podemos tener un lenguaje figurado o con las palabras. Y el lenguaje figurado nosotros lo expresamos con lo que se llaman las figuras literarias. Dice aquí, para comunicar ideas, sentimientos y emociones, el poeta crea una voz que se expresa en el poema, la que se denomina hablante lírico. Esta voz es ficticia, como nosotros ya habíamos visto. Para dar originalidad o profundidad a sus palabras, el hablante lírico emplea el lenguaje figurado, el que, según su intención, constituye figuras literarias como las siguientes. O sea, para, Ahora sí volví porque se ya, me apagó el compu. para darle otro toque al poema, para que no sea como el lenguaje que nosotros ocupamos todos los días, vamos a usar estas figuras literarias. Entonces nosotros las que vimos el año pasado y que vamos a recordar ahora son estas. La personificación, que consiste en darle características humanas a algo que no lo tiene, a seres que no son humanos. Por ejemplo, dice acá, la Como abeja la olla. charlaba con la hormiga. Claro, como en el ejemplo de la olla. La olla es un objeto inanimado, ¿cierto? Pero ahí le pusieron brazos, le pusieron ojos, piernas. Y esas son características humanas y hay una figura literaria de personificación. En el ejemplo Tía, acá dice, la abeja charlaba con la hormiga. ¿Cuál es la característica humana que se le da a estos dos insectos? Que que hablaba. hablan, Que hablaban, ¿cierto? Matías, tú me querías decir algo. que habían unos cuentos que enseñaban
enseñaban lecciones a los niños y a eso siempre tenían personajes Ya, ¿cómo se como llamaban? personales. ¿Cómo se llamaban esos textos que dejaban una moraleja? Como dice el Matías, súper bien ahí. Moralejas, Ya, la moraleja, la enseñanza que te dejaba, pero ¿cómo se llamaba ese tipo de texto? cuentos, Tenía otro nombre, si es que alguien se acuerda. Qué típico que aparecía la tortuga y la liebre. ¿Cómo se llamaban eso? libros. Empieza con F, para darle una pista. Fábulas. Fábula, súper bien. Ahí tenemos animales que conversan entre ellos, ¿cierto? Y que le pasan cosas y tienen características humanas, hablan, ¿ya? Entonces ahí, claramente, y como dice el Matías, súper bien que es una personificación. Después dice, la silla cruje de dolor al sentarse en ella. El dolor no es, El dolor no es parte de la silla, ¿cierto? Ya, cuando uno se sienta en una silla y suena, a eso quiere decir como que cruje de dolor, pero en verdad como que la silla es un objeto inanimado. Después dice, las olas del mar bailan al son del viento. bailan, bailar no. Olas. Ah, ya, Eso. se la dice así como el movimiento de la ola que se asemeja como al bailar, pero en el fondo el bailar es algo de los humanos. ¿Ya? Después dice metáfora. Pasamos a la siguiente. Figura literaria que consiste en utilizar una palabra para referirse a otra cosa con la que comparten características similares, o sea, se parecen, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a referir con una palabra para poder transmitir lo que queremos decir. Por ejemplo, dice, las perlas de tu boca. Aquí nosotros no decimos qué cosa hay en la boca, pero al decir las palabras perlas, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Y dice por ahí? ¿A los dientes? A los dientes. ¿Ya? Yo no digo específicamente los dientes de tu boca, sino que me refiero a ellos como perlas, ¿ya? Porque se parecen, ¿cierto? ¿En qué se parecerán las perlas a los dientes? Bueno, hay algunas perlas que son como blanquitas Ya, y los dientes son blanquitos. claro, hay el color, Es el que uno no se brillo. cepilla los dientes ya no es culpa mía, pero yo, al Claro, entender, los dientes son blancos. claro, uno da a entender que los dientes son blancos, súper bien. Después dice, el cielo estaba cubierto de algodones. Y aquí se usa esta palabra para referirse a Las nubes. las nubes, ¿cierto? Porque son como esponjositas, entonces yo en vez de decir la palabra nube, escribo la palabra con la que se asemeja, que es el algodón. Después, el oro de sus cabellos, ¿ya? Y el oro se refiere ¿a qué cosa? ¿A qué se refiere el oro? Al rubio del pelo. Ya, al rubio Al del color, pelo, claro, al color rubio del pelo. que Entonces se yo en vez asemeja de, al color como dorado y oro. claro, Lo mismo. entonces yo en vez de decir que tiene el pelo rubio, voy a decir el oro de tus cabellos. O de repente dice el trigo, ¿ya? También, porque por el color, o algo parecido. Esa sería una metáfora. Y yo no menciono el elemento con el que yo estoy haciendo una especie de comparación, ¿ya? No lo menciono, sino que solamente digo al que se parece. Después tenemos la comparación, que es bastante parecida, pero con la diferencia que ahí yo sí voy a mencionar este elemento con el que yo hago la comparación. Dice, consiste en establecer semejanza o diferencias entre dos elementos, relacionándolos mediante el enlace como u otro semejante. En vez de la palabra como les puede aparecer el tal como, igual que, igual como, y otros más, pero esos son los más típicos que aparecen. Ejemplo, tus ojos son como dos luceros. ¿Los luceros qué son? Que están en el cielo, Son los que brillan, ¿o no? ya, Los las de los estrellas, Lo que hace que los barcos no choquen. ya, las estrellas. Entonces dice ahí, sus ojos son como dos luceros. ¿Qué está comparando acá, en este caso? El brillo de los ojos Ya, con eh, con los luceros. los luceros, súper bien. Después dice, es fuerte como el acero. ¿Qué está comparando ahí? Y se está refiriendo a la fuerza con como el acero que es fuerte también. Ya. Y después dice, es fiel igual que un perro. Tía, yo sé dónde La ocuparon fidelidad eso la también, compara con pero la fidelidad del perro también. Ah, ya, súper, sí, porque como el perro es fiel con el humano, entonces compara ahí la fidelidad de la persona con la actitud del perro, ¿cierto? Y aquí ocupa el conector igual que, ahí ocupa otro distinto del cómo,
que también se puede utilizar en la comparación. Matías, tú- Comparaciones llevan la palabra como o igual a. claro, Eso todas es- esas pueden estar ahí presentes en una comparación. Matías, tú me querías decir algo. Que había una canción que tenía algo con eso. Se llamaba Perro Fiel o algo así. ¿Ya? ¿Y te acuerdas cuál era la comparación? En sí, porque decía como que era un perro fiel. Su Ah, ya, novio o algo así. claro. Ahí sí necesitaríamos el conector como o los otros que dijo la Lindsay, que puede ser tal como, igual que, pero también es una comparación. Después dice hipérbole. ¿Qué era la hipérbole? Una exageración. Exagera una idea o situación con el objetivo de causar una mayor impresión en el receptor, o sea, en el que está leyendo ahí el texto o escuchando el poema también. Por ejemplo, no hay extensión más grande que mi herida. O sea que ahí habla como de algo que le causó mucho daño y como que nada se compara al dolor que le puede haber causado como esa herida tan grande, tan larga, tan extensa. Después dice ejemplo. Te lo he dicho 1.000.000 de veces. ¿Cuál sería la exageración acá? 1.000.000 de veces. 1.000.000 de veces, ¿cierto? Porque una persona ya lo puede repetir muchas veces, pero no llegar a estar contando ahí al 1.000.000 de veces que se lo repita, ¿cierto? Por eso aquí es una exageración. Después, tengo tanta hambre que me comería una vaca. Súper típica esta. Pero Me comería una vaca es la exageración. Eso, claro, porque la persona no se estaría, vería una vaca y se comería la vaca entera, no, sino que tiene mucha hambre. Eso. Todo el mundo está pendiente de lo que hago. Todo el mundo. Todo el mundo, o sea, toda la gente que lo Refiere rodea, que las personas que le rodean están atentos a lo que hace la persona. claro, siempre se siente como observado. Entonces ahí tenemos otra hipérbole que se ocupa igual diariamente. Y la última que tenemos acá, la onomatopeya, que es la imitación o recreación de un sonido. Y esto también aparece en los cómics de repente, y que son como ejemplo, wow, que es el sonido del perro, miau, del gato, y acá dice el toc toc de la puerta me despertó. Entonces O el aquí, chuchú del tren. claro, se refiere al sonido, ¿cierto? Y nosotros podemos incluso poner solamente el toc toc me despertó y nosotros vamos a saber que se refiere al sonido de golpear la puerta. Ya, esas son como las figuras literarias que nosotros hemos revisado. Y hay unas actividades. Un poema aquí que ustedes van a tener que leer, que se llama El Sol, y al lado hay un vocabulario para que ustedes qué feo el sol. puedan ver las palabras y su significado. Más abajito dice, ¿qué características del sol destaca la hablante en el poema? Nombra 3. Entonces Yo, nosotros tía, yo ya, quiero. vamos a leer para saber más o menos de qué se trata. Matías, comienza a leer la primera estrofa. El sol mueve la cabeza, bosteza y despereza. Se acaba de levantar de su cama azul del mar. Ya. Lince. La segunda estrofa. Y va a lavarse la cara con agua de lluvia clara. Lava su melena rubia con agua clara de lluvia. Benja Muñoz. Está el Benja por ahí, ¿no? Y escribió Eso por se el chat. necesita ayuda. Profe, Benja. es que se escucha terrible cuando lo reinicio, no se recupera. Ya, es que debe ser tu audio, Benja. Es que lo sé, lo reinicié como 7 veces y en todas las veces siempre se escucha mal. Ya, ahí te vamos escribiendo por chat, Benja, ¿ya? Dice Pero entonces, ahora sí lo escucho un poco bien, ahora sí lo Puede ser la escucho bien. señal. sí, puede ser la señal, Benja, como dice tu compañero. Ya, lea la tercera estrofa. El sol como un arrebol se acerca al palo al rezo hasta que el cielo sube y sube por el abrigo de nube. Con pintura de alegría pinta de color el día, con encajes de bolillo vuelve lo gris amarillo. Fernanda, la otra. ¿Está la Fernanda por ahí? Sí, sí, sí está. Un parasol enamora a un girasol, se cuela por la ventana, viste de luz la mañana. Súper. Bota como una pelota, juega con una gaviota.
se bebe el agua de un charco, dibuja en el cielo un arco. ¿Sigo? Ya, Y tiñe todo de rojo, por capricho y por antojo, con tintura de carmín, qué cansancio y qué trajín. después de un día tan loco, para descansar un poco, el sol se vuelve a acostar en su cama azul de mar. Entonces, si nosotros vemos ese poema, ¿el sol está siempre en el mismo estado? ¿O qué nos cuenta sobre el sol? No. Tía, faltó pasea, sí, parasol. Así eso lo leyó la Fernanda. Es como que humanizan el sol, Ya, humanizan el sol. ¿Por qué? porque Para un cuadro. dicen, por Que dice ejemplo, que va que a se dormir va a a su cama acostar en para su cama azul de mar, es porque se va bajando por el agua, así tipo, Ya. parece que se hunde en el agua. En el Ah, ya. horizonte. En el horizonte, cuando, ¿cierto? Cuando en el atardecer nosotros vemos el sol que va bajando ahí y desaparece. Y justamente como dice el Benja, están humanizando también al sol. Habla que tiene una melena rubia, que tiene pelo, incluso, ¿ya? Para referirse ahí como a los rayitos del sol. Entonces dice la número Tía, 1. ¿Qué características del sol destaca el hablante del poema? Nombra tres. Tres características que se nombren del sol. yo quiero, La melena rubia. Dígame. dijo yo, ¿Sí? que tiene cara Tiene cara, ¿cierto? Pero ahí y se ve dentro, feo con cara. dentro del mismo poema, ahí me dijo la Fernanda que tenía melena, ¿cierto? Ya, y ustedes tienen que ir nombrando otras más. Después dice la 2. Escribe un verso del poema que asocies con cada uno de los momentos del día. Aquí habla cada etapa del sol durante el día. Entonces, van a escribir un verso que se refiera al amanecer. Acuérdense que el verso es una línea del poema que se refiere al amanecer, una línea del poema que se refiere al atardecer y una que se refiere al anochecer. O sea, van a identificar un verso por cada etapa del día. Después la 3, en el poema, ¿qué quieren decir los versos con pintura de alegría, pinta de color el día? Para responder esta pregunta aplica los siguientes pasos. O sea, para responder eso tienen que hacer estas actividades. Dice, explica con tus palabras lo que significan para ti los siguientes conceptos. ¿Qué significará pintura para ustedes? ¿Qué significa alegría? ¿Qué significa color? ¿Qué significa día? Y lo van a escribir ahí. Después de eso, cuando ya lo tengan listo, van a pasar a la B, que dice relaciona los versos entre sí para darles un sentido y responde. Esos versos que salían en la pregunta. ¿Cómo sería una pintura de alegría? ¿Cómo se puede pintar el día? ¿De qué forma? Acuérdense que esto es lenguaje figurado, yo tengo que interpretar. Según lo que yo creo que es pintar y todas las palabras que estaban ahí, voy a responder eso que estaba, la frase que me dice el poema, que es con pintura de alegría, pinta de color el día. ¿Qué significará eso al final? Que lo Después pinta todo de rojo. ya, dependiendo del momento del día en que estemos, ahí ustedes tienen que ir viendo a qué se refiere. Esa es como una pista de lo que dijo el maestro. En la 4, reconoce qué figuras literarias están presentes en los siguientes versos del poema. Entonces aquí hay dos versos del poema que leímos recién y dice, el sol mueve la cabeza, bosteza y se despereza. Y ahí está marcadito. ¿A qué figura literaria corresponderán esos versos de las que vimos nosotros? ¿Será una metáfora, una onomatopeya, una personificación, una comparación? ¿A qué se referirá? Si se mueve la cabeza, bosteza, bostezar en la mañana como nosotros lo hacemos y se despereza, así como que se estira. ¿Qué será eso? El amanecer. Ya, pero ¿qué figura literaria corresponde a las que vimos nosotros recién? Cuando tiene características humanas. ¿Se acuerdan de eso? Sí, tía, era algo con personalizado. Ya, si nosotros vamos atrás, Personificación. claro, tenemos ahí la personificación, que era atribuir características humanas a algo que no lo tiene. Por ejemplo, en este caso al sol. Después dice, bota como una pelota. Y sale ahí la palabra como. Comparación. Una comparación. Entonces, después de que yo identifico estas figuras literarias, escribo ahí qué significa lo que me quiere decir. Y después hay ahí algunos fragmentos donde ustedes tienen que identificar a qué figura literaria corresponde. Dice letra A, las piedras tienen espíritu, dice nuestra gente, por eso no hay que olvidarse de conversar con ellas. Dice, las piedras tienen espíritu.
¿Qué figura literaria será? Personificación. Personificación. Entonces yo escribo ahí, identifico la figura literaria y la escribo en la línea. Y lo mismo hago con las demás, los demás fragmentos que están ahí. ¿Ya? Y esa sería toda la siguiente guía. Vamos a ver ahora lo de las figuras literarias, pero nos queda poquitos minutos de nuevo, ¿ya? Así que vamos a salir y vamos a entrar otra vez. Ya. ¿Ya, chiquillos? Voy a dejar de compartir para que entremos al tiro.